Bueno, le cedemos el tiempo a nuestro hermano Oscar Montemayor y que Dios prepare nuestros corazones para recibir su palabra y, bueno, que podamos aprender y captar el mensaje, que Dios use también a Oscar. Adelante, Oscar. Gracias, Víctor. Buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan todos? Espero que sí, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Pues primero que nada, un saludo para todos desde Monterrey. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a estudiar esta mañana algo en la palabra de Dios. Hace algunos meses, creo que fue el último libro que estuvimos estudiando acá en Monterrey, fue el Evangelio según San Juan. Y de ahí, bueno, tuve la oportunidad y me tocó compartir uno o dos porciones del libro. Y hay una parte que en lo particular me gustó mucho, me agradó mucho y quisiera yo compartir con ustedes esta mañana. Aquí nada más, pues sí, los hermanos de acá de Monterrey, pues ya estudiamos esta parte y pues a lo mejor les va a tocar repetirlo, ¿verdad? Y pues ahí sí les pido una disculpa. Espero que no les moleste mucho repetir esta parte. Así como dijo el apóstol Pablo, ojalá me toleráis es un poco de locura, sí toleradme, ¿verdad? Entonces aguántenme un poquito, los hermanos de acá de Monterrey. Y bueno, me estoy refiriendo al capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Antes de empezar, bueno, comentar que este Evangelio es un tantito, digamos, diferente a los otros evangelios. Es un evangelio no sinóptico. Juan narra algunas cosas que los otros evangelios no comentan y los otros evangelios comentan algunas cosas que no dice Juan, ¿verdad? No significa que sea mejor o peor, simplemente es un poquito diferente y es muy interesante. De los evangelios creo que es el que a mí en lo personal pues me gusta más. Y en este evangelio se presentan, me parece que son unos 7 milagros que hace el Señor. Y en este capítulo que vamos a ver, que es el capítulo 9, habla acerca de uno de esos milagros que tiene que ver con que el Señor le da la vista a un ciego de nacimiento. Entonces, una cosa interesante también de ver aquí es que en los evangelios no vemos que Jesús haya sanado a todas las personas, no vemos que haya dado vista a todos los ciegos, ni haya limpiado a todos los leprosos, ni que haya sacado todos los demonios de los que estaban endemoniados. Entonces, no todos los milagros, digamos, que se registraron en los evangelios. Y ahí, bueno, antes de continuar, quisiera preguntar, no sé quién esté controlando. Hay unas diapositivas donde tengo algunos, los versículos que vamos a ver. No sé si se pudiera compartir para yo poderlos ver, o más bien que ustedes los puedan ver. ¿Cómo le hago aquí? Víctor, no sé si me ayudas. Sí, dale ahí en compartir pantalla. Compartir pantalla, ok. Y escoge la pantalla que... Ahí, ¿ya lo pueden ver ahí? No. Dale compartir abajo a la derecha, presiónale compartir. A ver. Ok, ahí. Perfecto. Perfecto. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Bien, nada más voy entonces a quitar aquí para poder ver también yo. Ok. Entonces, ahí en el mismo Evangelio de Juan, dice casi al final de este Evangelio, en el capítulo 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, pues debido a esto,
creo que podemos entender, podemos concluir que cada cosa que Cristo hizo y que sí quedó registrado en los evangelios, pues fue con un propósito muy específico, bien calculado por Dios. Y ahí dice, claro, que creamos y que tengamos vida en su nombre. Y una cosa interesante también es que Juan no nombra o no menciona estos acontecimientos como milagros, sino más bien como señales. Él le llama señales. Y realmente ese es el objetivo principal de lo que Jesús hacía. Son señales precisamente para que su pueblo, en este caso, pudiera reconocerlo y pudiera entender quién realmente es Él. Las señales que vemos, por ejemplo, cuando vamos manejando, ¿verdad? Las buenas señales nos indican el camino, nos indican algunos peligros que no debemos de acercarnos por cierto lugar y bueno, pues es algo semejante, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar viendo este capítulo. Yo lo he dividido en varias partes para entenderlo un poquito mejor. La primera parte es del versículo 1 al 7. Y yo quisiera pedir a ver si alguien me pudiera ayudar a leerlo. Versículos 1 al 7 del capítulo 9. A ver, te lo leo, te apoyo, Oscar. Sí, por favor, gracias. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muchas gracias. Entonces voy a comentar aquí pues algunas cosas interesantes. Primeramente dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor pasa y ve la necesidad, y eso no es casualidad. Él busca a esta persona que no tenía la capacidad de ver, porque él sabía perfectamente que el ciego no lo podía ver a él. Entonces, esto ilustra una condición de todo hombre natural. Somos ciegos de nacimiento. Por ejemplo, en 2 a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es su imagen. Entonces, el hombre, por nacimiento, digamos, está cegado y no puede ver a Jesucristo, no puede ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces el Señor toma el tiempo de buscar a este ciego y buscarnos a nosotros también que somos ciegos. En 1 Corintios 2:14 dice también, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, pues qué maravilloso, hermanos, que el Señor es quien nos busca en nuestra necesidad, porque no somos capaces de verlo, no somos capaces de entender y tampoco tenemos la inteligencia, digamos, de buscarlo a Él. En Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces el Señor en su misericordia nos busca. Y esto ilustra ese cuadro, ¿verdad? De que el Señor busca a los ciegos. Pero como comentaba en la introducción, el Señor no sanó a todos los ciegos, sino que escogió a este para que sea sanado, o más bien que tenga la vista por algún propósito especial. Creo que ese es el mismo caso que pudiéramos ver si lo vemos en un sentido muy general, hablando de la predestinación, del llamamiento
de la salvación, la santificación y glorificación, todo ese proceso. Dios parece que no lo hace con todos. Aquí me pregunto, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Somos acaso mejores que los otros? La verdad no lo creo. Si hemos sido llamados y salvados por Él, pues gloria a su nombre, gloria a Él. Bien, entonces, el versículo 2 dice, y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí vemos una cosa interesante, hermanos. El legalismo es acusador por naturaleza, y esto es aprovechado por el diablo para destruir, para matar, para dividir. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:10, ahí lo tengo en pantalla, dice así. Entonces, y es el mismo Juan, que escribe Apocalipsis, es el mismo Juan del Evangelio que estamos estudiando. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y así es el legalismo, acusa. En 2 Corintios 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando aquí Pablo, hablando acerca de sí mismo. Dice, un pacto no de la letra, o no de la ley, ¿verdad?, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, la ley mata, pues el Espíritu vivifica. Entonces, regresando aquí a la historia, sus discípulos hacen esta pregunta al Señor, porque aún vivían en ese judaísmo, bajo la ley de Moisés, donde se creía que las enfermedades y otros males pues eran consecuencia directa del pecado de cada persona. Por eso le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Creo que también esto demuestra algo de ignorancia de estas personas, porque si la enfermedad, digamos, era consecuencia del pecado, ¿cómo es que esta persona nació siendo ciego? ¿Puede acaso pecar si no ha nacido? Es una pregunta interesante, y aquí estaba recordando el caso del nacimiento de Jacob y de Saúl, cuando dice que la escritura que estaban todavía dentro del vientre de su madre y ya venían peleando, ya venían ellos, pues había un conflicto ahí, ¿verdad? Entonces Pablo comenta en Romanos 9:11, voy a ver si lo puedo poner ahí, Romanos 9:11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Entonces, en este caso, evidentemente, pues nada tenía que ver que este hombre hubiera nacido ciego, no era por su pecado, y creo que tampoco por el de sus padres, sino que había un propósito mayor. Y vamos a ver la respuesta de Jesucristo aquí en el versículo 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces vemos que hay un propósito mucho mayor en este caso, y que ya había sido planeado por Dios con mucha anticipación. El Señor no dice que no habían pecado, ni él ni sus padres, más bien muestra que el propósito va mucho más allá del pecado, que es lo único que ellos estaban viendo en ese momento. La señal de este ciego de nacimiento tenía ese propósito, que vamos a ver entonces un momento más. Así también creo, hermanos, que pasa con la caída del hombre, que podemos y hemos visto muchas veces en Génesis capítulo 3. Esto no tomó por sorpresa a Dios. El hombre nació ciego y en pecado, lo cual muestra la necesidad que tenemos de ser conformados a la imagen perfecta de Cristo. Y entonces Dios manifiesta su gloria y su gracia a la humanidad, enviando a Jesucristo como Salvador, etc. Entonces, el versículo, vamos a ver, el versículo 4 dice, Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
Y dice Jesucristo, luz soy del mundo. Ahora, esta declaración aquí, pues resulta, creo que más impactante en este momento, ya que él está a punto de darle luz, de darle la vista a un ciego que había nacido ciego. Entonces, Jesús sabía que hacer las obras de su Padre tenía un tiempo limitado, y en esos días, pues no es como ahora que tenemos luz eléctrica y podemos hacer muchas cosas durante la noche, sino que en aquellos días, pues al ponerse el sol, no había más oportunidad de trabajar. Eso entonces es significativo. Como en Juan 8:12, dice la Escritura, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es también interesante de notar aquí. Entonces, siguiendo con la Escritura, con el capítulo, dice algunas... Ok, el versículo, hay algunos problemas aquí con la máquina, dame un segundito, por favor. Bien, el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Esta es la parte interesante del milagro que vamos a ver a continuación. Solamente que tengo un problema aquí, denme un segundito. Ya, aquí vemos un cuadro muy interesante. Dice la Escritura que Jesucristo escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Creo que es un cuadro interesante porque podemos ver la encarnación propia de Jesucristo y su misión de traer luz a la humanidad. Una búsqueda rápida, digamos, ahí en el Internet, si buscamos acerca de la saliva, nos dice que está compuesta prácticamente con un 99% de agua. Entonces, imaginemos, agua saliendo de la boca de Dios, mezclada con la tierra, de la cual, a propósito, fue que Dios formó al hombre, con el barro, con la tierra. Creo que forma un cuadro perfecto de la encarnación de Jesucristo, porque el agua es un cuadro también, es agua que nos refresca, que nos quita la sed, que nos lava, que nos limpia. Es un cuadro de la palabra de Dios, habla acerca de la misma palabra de Dios. Y mismo Juan dice al inicio de su evangelio, en el capítulo 1:1, a ver si lo tengo también aquí en pantalla. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ese verbo, si avanzamos en ese mismo capítulo hasta el versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay un cuadro, creo yo, muy bonito acerca de la venida de Jesucristo, de cómo es que esa palabra de Dios venía a transformarse en carne. Cristo siendo Dios y habitando entre nosotros, y Él mostrándose a su pueblo. Lástima que, pues como vamos a ver a continuación, no pudieron reconocerlo. Dice el versículo 7 ahora, y Él dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces aquí una vez más la Escritura nos muestra que la respuesta está en Cristo y solamente en Cristo. Siloé significa enviado, ahí lo dice, significa enviado. Y el Señor mismo acababa de decir hace unos 2, 3 versículos atrás, dice que Él
vino a hacer las obras del que le envió. O sea, Él es el enviado. Ahora, ese estanque, Siloé, que servía para bañarse, para limpiarse, es una figura también de Jesucristo, quien nos limpia y nos da esa sanidad a través del agua, que es su propia palabra, que nos limpia, que nos lava, que nos da vida. Entonces, Él es el enviado de Dios y podemos acudir a donde debemos de acudir para recibir la vista, para lavarnos en sus aguas. En Juan capítulo 13, versículo 10, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aquí se estaba refiriendo obviamente a Judas, ¿verdad? Pero es otro asunto. Entonces, ese es el milagro. Eso es lo que sucedió en ese momento. Vamos a ver ahora la siguiente parte y ya vamos a ver el asombro de la gente. Lo que la gente quedó impactada. Y esto lo vamos a leer del versículo 8 al 12. No sé si alguien me hiciera favor de leer esa parte del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gracias. Bueno, vamos a ver aquí el versículo 8 dice, entonces los vecinos, los que estaban, y los que antes le habían visto que era un ciego, pues decían, ¿no es este el que se sentaba y que mendigaba? Entonces, una señal así de esa magnitud, pues por lo menos despierta curiosidad entre las personas y el interés de saber pues, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Lo conocían y sabían que era una persona que no tenía la vista desde el nacimiento. Y luego unos decían, pues él es, y otros pues se parece, hasta que él mismo da testimonio y dice, pues yo soy el ciego de nacimiento. Entonces no podían creer que se tratara de la misma persona hasta que él mismo tuvo que aclararlo, ¿no? Ahora, ese escenario que estamos viendo puede ser el mismo que se presenta luego de la conversión de algunas personas, porque quienes le conocen desde años atrás, pues no pueden creer que una persona pueda cambiar tanto en su manera de ser, hasta en su apariencia, ¿verdad? Después de haber conocido al Señor. No sé si algunos de ustedes hayan vivido esa experiencia, pero en mi caso, pues sí, casi fue lo mismo, ¿verdad? Después de un tiempo, pues sobre todo mis padres no podían creer que yo había cambiado tanto, ¿verdad? Pero eso fue por obra del Señor. Entonces, en el versículo 10, ya se me cambió aquí, denme un segundito, por favor. Dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntan otra vez al ciego de nacimiento y él pues responde lo que él puede entender en ese momento. La pregunta natural de parte de la gente es, pues, ¿cómo te pasó esto? Y esto abre en la vida de muchas personas una oportunidad para testificar la obra milagrosa de Jesucristo en nuestras vidas. Aunque la mayoría de las veces, pues, ni sabemos cómo hacerlo en ese momento, ¿verdad? Así como vamos a ver a continuación, en este caso del ciego, pues no sabe cómo testificar exactamente qué fue lo que pasó, pero pues algo sucedió en su vida y fue evidente para todos, ¿no? Bien, entonces, tengo un poquito de problemas aquí con... en un segundito. Dice el versículo entonces 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, la verdad es, hermanos, la verdad es que cuando conocimos al Señor, cuando fuimos salvados por Él,
pues conocemos muy pocos detalles de quién es realmente aquel que nos sanó, aquel que dio su vida por nosotros. Es un proceso que toma toda nuestra vida, poder conocer realmente quién es Jesucristo, realmente cuáles son sus atributos y que cada día podamos confiar y depender en Él. Es un proceso. Pero bueno, es interesante que la gente pregunta y pues quiere saber cómo sucedió, ¿no? Bien, en la tercera parte aquí del capítulo es del versículo 13 al 34. Es un poquito más largo aquí, entonces no sé si alguien quisiera ayudarme a leer esa parte del 13 al 34, el interrogatorio de los fariseos ahora. ¿Alguien quisiera ayudarme con eso? Leo, hermano. Sí, por favor. Juan 9, 13 al 34. Dice, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿y qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. ¿Hasta aquí, hermano? 32. Sí, hasta 34, hermano, por favor. Muy bien. Gracias. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces vamos a ver aquí ahora el interrogatorio que hacen los fariseos. Sabemos la característica de estos hombres malvados, hipócritas, que muchas veces enfrentaron a Jesucristo con toda la mala intención que podía haber en sus corazones perversos. Y dice aquí que llevaron entonces, lo llevaron a los fariseos para que fuera entonces interrogado. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho esto en el lodo. Entonces imagínate, ahí ya empieza el problema. ¿Cómo se le ocurre al Señor hacer sanidades y salvaciones en el día de reposo? Es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Ellos no podían apreciar, entender la gracia de Dios por estar cegados hipócritamente por su ley o por la ley. En Mateo capítulo 12 y versículo 11 dice,
él les dijo, porque ya había tenido en otras ocasiones este tipo de encuentros con los fariseos, donde le acusaban de que él hacía buenas obras en el día de reposo. En el 12:11 de Mateo dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Y ahí pues nadie contestó nada, ¿verdad? Todos se quedaron mudos. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí otra vez cuestionan lo mismo. Volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, pues me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y esto es todo lo que el hombre podía entender en ese momento, es lo que él testifica. Dice en el 16, entonces algunos de los fariseos decían, pues este hombre no procede de Dios, anda hablando de Cristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí empiezan a dividirse, unos pensaban que sí, otros pensaban que no. Y eso me hace recordar un pasaje del Antiguo Testamento en la vida de Josué, en el capítulo 5, no sé si lo tengo ahí, sí, ahí está. Dice la escritura que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces hay un propósito mucho más allá de que el Señor tiene en cada situación y más allá de las divisiones y todo eso, ¿no? Entonces, pues es triste ver, hermanos, cuántas divisiones se ven hoy en día en las iglesias por cuestiones legalistas, en las familias inclusive, de cristianos en general, por motivo del legalismo, ¿no? Los legalistas siempre quieren señalar las infracciones de la ley, quieren enjuiciar, quieren castigar, pero la gracia de Dios es por encima de todo ese tipo de ley para castigar. Entonces, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues que es profeta. Parece que ahora están buscando estos sinvergüenzas fariseos acusar al hombre que había sido sanado. ¿Qué dices tú de él? Le cuestionan su fe y pues él aún no entendía plenamente quién era Jesús, apenas entendía lo que estaba sucediendo. El versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los papás, a los padres del que había recibido la vista. Imagínense esa situación. Déjame un segundito aquí porque estoy usando dos dispositivos pensando que esto me podría ayudar y creo que me está haciendo más de problema. Y se llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dame un segundito, por favor, aquí.
No sé si, a ver. Tengo un problemita aquí, no sé si, ahí está, Víctor, ¿me oyes? Sí, ¿verdad? Sí, Oscar, sí te oigo. Adelante. Sí, no sé si se pudiera poner un momentito ahí, no sé, repetir un canto, porque aquí, a ver, no, creo que ya, creo que ya, es que tengo un problema aquí con otro dispositivo que se me está cerrando. Bueno, voy a continuar. El versículo 19, sí seguimos ahí, ¿verdad? El versículo 19 dice, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? O sea, fíjense la pregunta con la que acusan a los padres ahora. Dice, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? O sea, los padres ni siquiera tenían nada que ver en el asunto, pero ya están ahora acusando a los padres. Y esto creo que revela el egoísmo tan grande que había de los fariseos. Pues parece que los mendigos, las personas que vivían de la misericordia de la gente, pues se acostumbraban a ubicarse en la entrada de los templos, ¿verdad? Implorando la misericordia de la gente para recibir una moneda. Entonces, ¿cómo era posible que los fariseos, que entraban, digamos, diariamente en el templo, no podían haber reconocido a ese hombre ciego que tenía a lo mejor años ahí sentado pidiendo limosnas de la gente? Yo creo que era porque nunca habían siquiera volteado a mirar a ese hombre con misericordia para darle una moneda. Seguramente pensaron que la condición de ese hombre, de ser ciego, era por su pecado y por lo tal lo hacía completamente despreciable, lo hacía completamente abominable para ellos. Entonces, los padres del ciego responden y le dijeron, bueno, pues sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos. Y note usted, tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesucristo o que Jesús sea el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle o preguntarle a él. Es interesante esa parte. Esta reacción de los papás del ciego pone en evidencia la dureza que había en esos días del legalismo que imperaba, tanto que prefirieron mejor deslindarse de la responsabilidad y de la presión de los fariseos ante sus preguntas inquisidoras, ¿no? Sabían que si respondían a alguna pregunta que los comprometiera, corrían el riesgo de ser expulsados del templo, lo cual los dejaba completamente fuera, los alejaba de todo el centro de actividades religiosas. Y no solamente de eso, también de relaciones sociales, quizás hasta comerciales, ¿no? Entonces, era una situación muy complicada. Ese mismo legalismo, hermanos, tristemente, se vive en algunas iglesias que dicen ser cristianas, que por motivos legalistas hacen divisiones tan grandes y expulsan a la gente y, bueno, cosas terribles, ¿no? En Mateo capítulo 10, versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hasta ese punto llega el legalismo y esta situación por la causa de Jesucristo. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesucristo. Eso significaba, pues, que de alguna manera dijeran la verdad. O sea, ellos estaban seguros que no había sido real, que Jesucristo había abierto los ojos de este hombre que había nacido ciego de nacimiento. Entonces él responde y él dijo, pues si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre fue honesto, solamente dice lo que podía entender hasta ese momento, con sinceridad, y pues no se dejó ahora sí que asustar por estos legalistas. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, pues ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, y aquí imagínate esa declaración, esa respuesta que da a estos hombres orgullosos. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahora parece aquí que el hombre ya sabe de qué se trata este jueguito de estos hipócritas y les responde con algo que realmente los enciende en su ira por ser intolerantes, por ser autoritarios. ¿Quieren también ustedes ser discípulos de él? Imagínate. Entonces ellos le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces ahora le responden con furia a este hombre inocente, ¿verdad? Que había recibido la vista que nunca había tenido, y le injurian diciendo, tú eres su discípulo. Imagínate, esa fue la ofensa que ellos devuelven a este hombre. ¿Y cuántos quisiéramos el día de hoy que nos dijeran, tú eres discípulo de Jesucristo, tú eres seguidor de Jesucristo, se ve que eres igual que Él? Pues yo quisiera que la gente pudiera ver eso en mí, ¿verdad? Pero pues sería un honor. Se sentían ellos orgullosos de ser discípulos de Moisés, quien por cierto escribió acerca de Cristo. Fíjense, ellos decían que eran discípulos de Moisés y Moisés escribió de Cristo. Y ellos no podían reconocer a Cristo que estaba delante de ellos, haciendo grandes obras y grandes milagros como señal para ellos. Entonces respondió este hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora pues él responde con un cierto sarcasmo, devolviendo las injurias y las acusaciones de estos hipócritas. ¿Cómo era posible que esos hombres tan arrogantes y orgullosos de su conocimiento de la ley no podían saber quién era Jesús? ¿De dónde venía? ¿Cómo tenía ese poder? Entonces, los fariseos acusaban a Jesús de ser impostor y de ser pecador. Y este hombre pobre, sin ninguna preparación, ahora les da una lección a ellos, delante de todos, los pone en evidencia, los pone en vergüenza. Y esto obviamente los enfurece más. Y pues, ¿cómo podían tolerar que un cualquiera sin educación, pecador, les hablara de esa forma y los pusiera en evidencia? Esto los enciende más. Entonces, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Otra vez esa creencia de que aquellos que tenían un problema físico, una enfermedad, es porque era por su pecado. Dice, tú naciste de todo en pecado. Entonces, cuando ya no tienen más argumentos de peso que puedan rebatir lo que era evidente, pues hacen uso de su autoritarismo y lo expulsan del templo. Con esto, de alguna forma, pues no solamente expulsaban al que había sido sanado, digamos, también estaban expulsando el milagro que Jesucristo había hecho, la señal, y estaban expulsando al mismo Jesucristo del templo. Es triste decirlo, pero en estos días, en estos tiempos, en que ya la gracia de Dios ha sido manifestada en la persona de Cristo,
con su muerte, sepultura, resurrección, aunque que tenemos la palabra de Dios escrita, pues las cosas no son muy diferentes, ¿verdad? Muchas iglesias, muchos cristianos viven en el legalismo y la hipocresía y puede llegar hasta estas situaciones y hasta más, tristemente. Bien, vamos a ver la siguiente parte entonces, donde Jesús ahora salva al ciego de nacimiento. Primeramente le da la vista físicamente, pero ahora el Señor va a terminar toda su obra como siempre lo hace, perfecto, y va a darle salvación. Dice el versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, quiere decir que volvió a buscarlo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Perdón, hermanos, ya continúo. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esta parte es, creo yo, hermosa, hermanos, en este capítulo, porque nuevamente Jesús busca a este hombre, a quien antes le había dado la vista para terminar su obra, y le confronta con la pregunta, creo yo, más trascendente, hermanos, en la vida de cualquier persona que haya vivido jamás en este mundo, ¿verdad? La pregunta es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre pues pide más información antes de responder y la respuesta del Señor es maravillosa. Él le dice, ¿le has visto? Fíjate lo interesante, antes este hombre no podía ver nada, nunca había visto a nadie en toda su vida y ahora sus ojos le permiten ver al Creador. Lo primero que él ve es a Jesucristo, su Creador, el que le salvó, el que le dio la vida. Dice, y el que habla contigo, Él es. Claro, la respuesta correcta de este hombre que había sido ciego dice, creo, Señor, y le adoró. Yo imagino, aunque esto no lo narra ahí la Escritura, pero me imagino que este hombre se postró a los pies de Cristo, le besó, me imagino con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Sus nuevos ojos que podía ver, nunca había visto nada, y le adoró. De no haber sido Jesús, hermanos, de no ser Jesús el mismo Dios en carne humana, él no hubiera aceptado la adoración de ese hombre. Él hubiera dicho, no me adores, ¿verdad? Pero como hicieron algunos ángeles cuando alguien se postró delante de ellos, dijeron, no, yo soy siervo igual que tú. Pero Jesucristo sí acepta la adoración porque Él mismo es Dios. Entonces este hombre, el que fue ciego, había sido ya entonces expulsado de su religión. Probablemente esto le llenaba en ese momento de angustia, de temor, mezclado con la alegría y la emoción de poder ver y de haber tenido enfrente a su Salvador, a su Creador. Pero ahora sabía que él estaba ganando algo que era infinitamente mejor de lo que perdía. Ahora podía ver a Dios hecho carne, podía ver al enviado, podía ver a su Salvador. La experiencia de este hombre es muy similar a la del apóstol Pablo, que por cierto, también en su conversión, del momento en que se convirtió el apóstol Pablo, también tiene que ver con su vista. Recuerdan que él fue cegado. Bueno, vamos a ver una lectura aquí en Filipenses, capítulo 3, del 4 al 10. Y no sé si lo tengo ahí, no está, le voy a dar lectura. Voy a dar tiempo para que lo puedan buscar en su Biblia, en Filipenses 3, del 4 al 10. Filipenses 3, del 4 al 10. Bueno, voy a pensar que ya lo encontraron porque no se escuchan las hojas de la Biblia dando vuelta. Dice así, hablando el apóstol Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo.
En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vea qué interesante. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, conocerlo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el versículo 9, también muy importante, hasta pudiéramos subrayar esta parte en la Biblia, dice, y ser hallado en Él. Aquí está la posición del cristiano, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y interesante, aquí no dice la fe en Cristo, dice la fe de Cristo, un tema interesante para estudiar. La justicia que es de Dios por la fe. Y otra vez dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y vea esta parte, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta última parte habla acerca del significado, o más bien significa la crucifixión, ser co-crucificado juntamente con él. Ya no vivo yo, sino que él vive en mí. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que dejar atrás los cristianos para conocer a nuestro Salvador y llegar a ser semejantes a él en su muerte? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar? Pues, quién sabe. Bien. Y una vez más tengo aquí algunos problemas con este dispositivo. Denme un segundito y les pido una disculpa, hermanos, porque pensé que esto me iba a ayudar un poco más, pero creo que me está complicando más. Ya casi estamos para terminar. Vamos a la última parte, entonces. Vamos a ver la señal que hay en este milagro, del versículo 39 al 41. Ya es la última parte. ¿Alguien me puede leer esos versículos, por favor? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Gracias. Bueno, vamos a ver cuál es la señal escondida aquí en esto, que el Señor mismo lo explica. Y la señal detrás de esto, hermanos, es que todo aquel que admite que necesita salvación, que se arrepiente de su pecado, que reconoce humildemente al Hijo de Dios como el Mesías, ese recibe la vista y la salvación. En cambio, aquel que se siente justo en sí mismo, que no reconoce que necesita al Hijo porque cree que por sus propias justicias, apoyándose en la ley, se pueden salvar, pues ese permanece ciego en la oscuridad y el pecado. Jesucristo dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Obviamente esto pues enfurece, ¿no?, a los fariseos, y dice algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le responde, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y voy a terminar con una lectura aquí también en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí está Jesucristo hablando también. Y noten estas partes porque esto es muy interesante. Unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, ellos estaban apoyándose en sus propias justicias y menospreciaban a otros. O sea, ellos no estaban
comparando, ellos no estaban viendo al Salvador, ellos no estaban, ellos estaban viendo a los demás, se estaban comparando con otra gente. Entonces Jesús dice esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Pues tan pecador uno como el otro, ¿verdad? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Note esto, le estaba puesto en pie, dándonos a entender su posición erguido, orgulloso, no humilde, no humillado delante de Dios. Y dice, oraba consigo mismo. Ni siquiera estaba orando al Señor, estaba orando a su yo, a su ego, ¿verdad? Y decía de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se compara con otro hombre que era igual o peor de pecador que él. Recordemos que los publicanos eran gente muy odiada por el pueblo porque eran de entre los mismos judíos contratados por los romanos para cobrar los impuestos a los de su propia nación, y ellos en esa recaudación que hacían pues robaban mucho dinero, cobraban más de eso y se enriquecían. Entonces pues nadie los quería. Y entonces este hombre dice, ayuno 2 veces a la semana. Imagínate, pues era necesario 1 vez por semana. Esto lo hacía 2, pues se sentía todavía más justo. Dice, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y esto me hace entender que la postura de este hombre quizá estaba arrodillado, quizá estaba por lo menos con su cabeza inclinada, en señal de humillación, diferente a este hombre orgulloso. Estaba en pie, erguido delante de Dios. Dice, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre estaba pidiendo la misericordia de Dios y se confesaba delante de Dios como un pecador. Dice el Señor, para terminar con esta parábola, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos? ¿Cómo es nuestra actitud ante Dios? ¿Cómo es nuestra actitud ante nuestros semejantes? ¿Somos realmente humildes ante el Señor cuando nos acercamos a Él, dependemos de Él o sentimos que somos lo suficientemente justos como para sentirnos bien delante de Dios o ante nuestro prójimo? ¿O nos comportamos altivos, orgullosos como los fariseos? Eso es ya para reflexionar. Entonces, pues aquí termina el capítulo y mi comentario. Yo les agradezco mucho su atención y una vez más una disculpa por la pausa. Estuve tratando de usar aquí 2 dispositivos pensando que me iba a ayudar no usar una sola computadora y pues creo que fue peor. Pero bueno, en general espero que se haya entendido el mensaje y les doy gracias por su atención. Gracias.